Hola, ¿qué tal? Nuevamente, mi nombre es Ibrahim Palacios. Vamos a hablar sobre el tema de apoptosis. Vamos a hacer un pequeño resumen. La apoptosis, para empezar, ¿ya? ¿Ya? Es una patología, ¿no? En la que la célula, básicamente, ¿ya? Va a sufrir una muerte, llamada una muerte programada. La apoptosis justamente le dicen la muerte programada. Muerte programada, otros autores dicen inducida, ¿ya? Programada o inducida. O inducida. Que efectivamente es lo que pasa, ¿no? Listo. Bacán. Ahora, normalmente, para que se dé la apoptosis, tiene que haber toda una cascada, ¿no? O un programa de regulación o de suicidio. Básicamente son moléculas, pueden ser moléculas externas o moléculas internas, ¿no? Que van a hacer que la célula, básicamente, se autodestruya, ¿no? Se autodestruya. Van a participar esos mecanismos, ¿no? Y esas células, cuando se autodestruyan, van a formar vesículas, ¿no? Cuidado, el término apoptosis es un término diferente al término necrosis, ¿ya? Son términos totalmente diferentes. Entonces, básicamente, una de las características que ya vamos a ver es eh, que estas van a formar vesículas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Quiénes van a destruir, no? ¿Qué va a pasar? Para que la célula pueda morir se van a activar enzimas, ¿no? Van a haber activaciones enzimáticas dentro de la célula. ¿Y esas enzimas qué van a hacer? Las propias enzimas de la misma célula van a degradar a la célula. ¿Sí se entiende? ¿Ya? También van a degradar, obviamente, a todo el núcleo, ¿no? Todo el ADN nuclear y a los componentes del citoplasma, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Entonces, la apoptosis es la muerte celular programada o inducida, ¿no? Normalmente pueden ser por señales, puede ser inducida por señales externas o internas, en las que sus propias enzimas van a ser liberadas para poder destruir a la misma célula. ¿Sí se entiende, no? ¿No hay problema? Ya está. ¿Desde cuándo se sabe de la apoptosis? Bueno, desde 1842, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, listo. Fleming nuevamente vuelve a tomar el tema de la apoptosis en 1845, ¿no? John Fox Rocks básicamente distingue o hace una diferencia entre lo que es apoptosis y necrosis, ¿no? Que antes se pensaba que era lo mismo, ¿ya? Muy bien, en 2002 el premio Nobel básicamente también hace un trabajo sobre lo que es apoptosis. Ahora sí, vamos a hablar la diferencia entre apoptosis y necrosis, ¿no? Y esa es una... ¿Tiene necrosis? No, no viene necrosis, sino que en realidad en tus alternativas te hablan de necrosis y cualquiera marca eso, entonces tú tienes que estar pila, diferenciar, ah, no, esto es necrosis, no es. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Listo. Vamos a ver, listo. Vamos a ver entonces, eh, o sea, si nosotros hablamos si pudiésemos hablar de apoptosis es como un suicidio, ¿no? Una cosa es que alguien te mate y otra cosa es que tú te quites la vida. La apoptosis vendría a ser quitarse la vida. ¿Se entiende, no? Listo. Ahora veamos, ¿no? En este caso, la muerte por apoptosis, ¿no? O suicidio, ¿no? Apoptosis y la muerte por una injuria. En este caso, cuando yo hablo de injuria, ¿a qué me refiero? Necrosis, ¿no? ¿Sí? Muerte por daño. ¿Sí se entiende, no? Vamos a poner acá muerte por daño. Muerte por daño. La apoptosis ya hemos dicho que sería una muerte ¿por qué? Por suicidio. ¿Sí se entiende, no? Ya está. Entonces, veamos. A ver, ¿qué sucede en realidad, no? ¿Qué sucede? En la apoptosis, la célula, para empezar, si es una célula normal, va a sufrir cambios en la apoptosis. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en la apoptosis? Préstame mucha atención. La célula, primeramente, va a empezar a reducirse de tamaño. ¿Ya? ¿Qué más? La cromatina se recontraarchicondensa. ¿Ya? La cromatina se vuelve a condensar, ¿no? Se condensa. La célula obviamente pierde su forma, ¿sí se entiende? Luego, ¿qué sucede? La célula, por acá abajo mejor. La célula empieza, ¿qué cosa?
a formar lo que te dije. ¿Qué cosas son? Vesículas, o sea, empieza a vesicularse, ¿sí se entiende? Entonces empieza a formar vesículas que se van desprendiendo y cada vez van generando unos cuerpos que se conocen como estos cuerpos que se llaman los cuerpos apoptóticos, ¿ya? Los cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos que estás viendo acá, ¿qué va a pasar? Esos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados posteriormente, ¿sí se entiende? Entonces estos cuerpos apoptóticos va a venir nuestro amigo, ¿qué cosa? Los macrófagos, ¿no? Los macrófagos, ¿qué van a hacer? Macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a fagocitar. ¿A quiénes? A las vesículas. Correcto, pero yo te he dicho que esos cuerpos, ¿cómo se llaman? Cuerpos apoptóticos. Cuerpos apoptóticos. Entonces esos cuerpos apoptóticos son fagocitados por el macrófago. El macrófago se los come, ñam, ñam, ñam. Pregunta, ¿esto generará inflamación? Pues te cuento, como la célula no ha liberado ninguna molécula al exterior para que llame la atención de las células inmunológicas, entonces, ¿qué sucede? No se genera inflamación. Por eso que la apoptosis, una característica es que no genera ¿qué cosa? Inflamación. ¿Sí se entiende? Nice, ¿no? Listo, ahora vamos a ver cómo es la necrosis, ¿no? ¿Cómo es la necrosis? Listo. ¿Qué sucede en la necrosis? La necrosis es una, ¿no? Es una también una patología, ¿no? Una alteración en la que las células, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, la célula muerte por daño, ¿qué significa? Dijimos, ¿qué cosa? Necrosis. Significa necrosis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la necrosis? A ver, ayúdame. Las células, ¿qué van a pasar? Van a sufrir alteración de su membrana. Esta membrana van a sufrir alteraciones. ¿Y qué va a pasar? La célula va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque como la membrana está prácticamente dañada, ¿no? La membrana se daña, van a empezar a ingresar y a salir iones. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Listo. ¿Y estos iones qué va a pasar? A entrar y salir. Sí, entran y salen, según las concentraciones, ¿no? Hay una concentración diferente. El núcleo no cambia de forma, es el mismo, ¿no? Atención. Pero ¿qué sucede? La célula va creciendo, creciendo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a generar la famosa lisis, ¿no? De la membrana y la célula. Cuando se rompe la célula, ¿qué va a pasar? Se liberan un montón de factores, de moléculas, ¿se entiende? En este caso, esas moléculas van a ser moléculas inflamatorias, ¿no? Moléculas proinflamatorias, ¿no? Entonces, ¿qué van a promover? La inflamación. Por lo tanto, no hay que ser genios para eso. Característica brutalmente importante de la necrosis es que hay inflamación, ¿sí se entiende? Entonces, ya, esa es una de las diferencias básicamente, ¿no? ¿Cuál es la muerte natural? Vamos a comparar entre apoptosis y la necrosis. ¿Cuál es la muerte natural? Necrosis. No, porque para que produzca necrosis tiene que haber daño, pues, o sea, por ejemplo, que alguien que te haya sufrido un accidente, tu cuerpo se pone morado, luego se pone verde, significa que haya habido daño. La necrosis no es natural, ¿ya? La que es natural, ¿qué cosa es? La apoptosis, ¿sí se entiende? Ya lo aprendimos, ¿ya? Lo más importante. Entonces, muy bien, vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿ya? A ver, ¿quién es natural dijimos entonces? La apoptosis es natural. ¿Y el otro qué sería? ¿La necrosis qué sería? ¿Sería natural? No, no natural. ¿Sí se entiende, no? No natural, es algo más patológico. ¿Sí? Acá. Ahora, ¿quién te da más beneficio? ¿Cuál es beneficioso y cuál es dañino? La apoptosis es beneficioso y la necrosis es ¿qué cosa? Dañino. ¿Sí se entiende, no? Ya. ¿Cuándo la célula hace apoptosis? ¿Cuándo hace la célula apoptosis? Primero, la apoptosis es individual. O sea, la apoptosis le puede ocurrir solo a alguna célula, ¿sí? Es más individual. En cambio, por ejemplo, cuando te golpeas, ¿solo muere una célula? No, mueren cientos de células, ¿no? Entonces, acá hay muerte de grupos celulares. ¿Sí se entiende, no? Grupos celulares. ¿Sí se entiende, no? Ahora, para que tú realices apoptosis, te cuento, tiene que haber gasto de ¿qué? De ATP. ¿Sí se entiende?
A ver, entonces acá aclaramos esto. Para que se realice la apoptosis tiene que ver qué cosa, gasto de qué, de ATP. ¿Sí se entiende? En cambio acá en la necrosis se gasta ATP, no se gasta ATP. Entonces, otra característica importante es que la apoptosis es energía, ya es dependiente de qué, de energía. En cambio esta de acá dependerá de energía, no depende de energía. ¿Sí se entiende esto ahí? Sí. Todo bien, perfecto. Listo. Pregunta, acá, ¿la membrana celular mantiene su integridad o no? Sí. Sí, muy bien. No, Correcto. La membrana sí mantiene su integridad, la membrana está íntegra. En cambio, ¿qué pasa en nuestra amiga necrosis? Sí, no. No. Se pierde la integridad, ¿sí se entiende? Se daña la membrana, ¿sí se entiende? Entonces la membrana ya pierde su integridad. ¿Ok? Acá. Listo. Bacán. Acá vamos a ver que todavía no lo hemos explicado, pero vamos a hacer algo súper brutal e importante. Muy bien, estamos utilizando un trípode de última tecnología, ¿no? Muy bien, para poder hacer la clase. Listo. Saludos nuevamente para las personas de la selva, ¿no? Toda la gente de la selva. Vamos a subirlo a YouTube. Ya. Listo. En especial vamos a mandar a esa gente que prepara su Juani, tan rico que es. Listo. Vamos a ver. La apoptosis, ¿qué otra función cumple? Bueno, primero te comento. ¿Quién es el que cumple un papel central para realizar la apoptosis? La mitocondria. No te olvides. ¿Sí se entiende? ¿Qué pasa? La mitocondria tiene una proteína conocida como el citocromo C. Y vas a ver que el citocromo C va a cumplir un papel súper importante en cuanto a lo que es la apoptosis. En cambio, en la necrosis, nada tiene que ver la mitocondria. ¿Sí se entiende? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. Listo. Ahora, pregunta. Acá, ten cuidado. Acá vamos a hacer un comentario. Cuando sea necrosis, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Va creciendo. Lo que Claro, aumenta de tamaño, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa con el núcleo? Eso es lo que sigue queremos igual. ver. Ya, justo eso vamos a ver. ¿Qué pasa en la apoptosis con el núcleo? Las características cambiaban, ¿no? ¿Qué pasaba con la apoptosis? Se hacía el núcleo, ¿cómo se hacía? Más denso, más condensado, ¿no? Más condensado. En cambio, entonces acá recuerda que el núcleo, hay cambios nucleares, ¿no? El núcleo se condensa más. ¿Sí se entiende? En cambio, aquí hay pérdida del núcleo. Acá se pierde el núcleo. ¿Sí? Pérdida del nuclear. Pérdida del núcleo. ¿Cómo así, profe? Ya lo vamos a ver más adelante. Ya, ahora sí. Acá se forman unos pequeños cuerpos. ¿Cómo dijimos que se llamaban estos cuerpos? Cuerpos apoptóticos. Entonces, pregunta, ¿la apoptosis forma cuerpos apoptóticos? Obviamente. ¿Cuerpos qué cosa? ¿Y la necrosis formará esos cuerpos? Obviamente no. Ahora, ¿qué pasa? Les dije aquí que el ADN, ¿qué va a sufrir el ADN? pérdida. Ya, más que pérdida, va a ser fragmentado. O sea, eso se llama clivaje, ¿no? Se fragmenta el ADN, o sea, ¿sufre qué cosa? Clivaje. ¿Sí se entiende? En cambio, en nuestra necrosis, ¿el ADN le pasa algo? No. Entonces, no te olvides, otra característica acá, en la apoptosis es que el ADN, ¿no? Sufre fragmentaciones que se conocen como clivaje. ¿Sí se entiende, no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos, otra característica importante es, ¿se acuerdan que las enzimas aquí, las enzimas, ¿dónde se liberan las enzimas? ¿Dónde recuerdan que se liberan las enzimas para que puedan destruir? Acá. ¿En dónde? En la necrosis. En la necrosis, ya, no. ¿En dónde se liberaban? En la apoptosis, ¿se acuerdan, no? Para poder degradar. Entonces no te olvides que se activan acá en la apoptosis unas proteasas. Acá se ve. Es que te cuento, cuando tú lesionas a la célula, cuando tú la golpeas, rompes su membrana, ¿no? Dañas la membrana, entonces ahí cae un cambio y ¡prum!, revienta la célula, ¿no? Y genera inflamación. En cambio acá, ¿has lesionado la membrana? No. Se mantiene intacta.
Entonces, ¿cómo es que se destruye? Es que interiormente las mismas enzimas empiezan a... Y eso te lo dije acá en la introducción, bien. Las enzimas, ¿no? Van a cargarse de degradarla. Por eso te estoy preguntando, ¿dónde se liberan las enzimas? En la apoptosis. Y eso ha sido, ¿no?, la parte introductoria. Muy bien, ya nos deja el celular, la batería. Ya, muy bien. Entonces, no te vayas a olvidar que las enzimas acá, ¿qué pasa? Se activan, ¿no? Las enzimas se activan. Específicamente, ¿quiénes se activan? Las proteasas. ¿Y qué es una proteasa? Es una enzima que degrada proteínas. ¿Sí se entiende, no? Y, en cambio, aquí no hay activación enzimática. ¿Sí se entiende? Ya está. Bien, ¿cuál de los dos procesos es regulable? ¿La apoptosis o la necrosis? La apoptosis, esta otra característica es que es regulable. Mira cuántas características estamos hablando, ¿ah? En cambio acá no se regula. ¿Sí se entiende, no? Porque dijimos que venían moléculas externas o internas, ¿no? La apoptosis. Ya está. Muy bien. Bien, pregunta. ¿Quiénes son los que se comen a los restos de las células? Dijimos quiénes. Son ingeridos por los macrófagos. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Células que están bastante, que son vecinas. En cambio, cuando hay muerte por necrosis, ten cuidado. ¿Qué células son las que se van a encargar también de devorarlas? Los famosos neutrófilos, y también van a participar nuestros amigos que los macrófagos. ¿Sí se entiende? Entonces, esos grupos celulares son los responsables de realizar la apoptosis. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos a dar una pausa. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente esto. Normalmente, ¿por qué una célula tendría que suicidarse? ¿No? Rápidamente. Uno es cuando hay una muerte celular programada, es necesaria ¿cuándo? ¿Cuándo? Profe, el otro no se va a entender. ¿Cómo? No se va a entender el otro. Lo va a hacer muy... Lo voy a mantener acá. Qué pena. Ya, muy bien. A ver, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo una célula en realidad va a entrar a muerte celular programada? Por ejemplo, ¿cuándo se necesite qué cosa? Ya, después ya lo que está pasando. Ya. ¿Cuándo se necesite qué cosa? Hacer cambios morfológicos normales. Por ejemplo, te cuento. El embrión en las manos, ¿no? Normalmente va a tener en los espacios una membrana, como la rana, ¿has visto? ¿Ya? Esa membrana se llama nictitante, que bueno, no, es una membrana interdigital. Entonces, entre los dedos va a haber una membrana, o sea, todos tenemos, cuando éramos embriones, una membrana. Entonces, esa membrana va a sufrir apoptosis y va a permitirte formar ¿qué cosa? Los dedos. ¿Sí se entiende? Pero hay niños que nacen con esa membrana todavía. ¿Por qué? Porque no hicieron apoptosis en su momento. Entonces la apoptosis básicamente nos permite formar, por ejemplo, los dedos de las manos y de los pies, ¿no? Al remover la membrana. ¿Sí se entiende, no? Entonces, pregunta, la apoptosis normalmente se utiliza para hacer ¿qué cosa? Cambios morfológicos normales. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo más una célula llega a hacer apoptosis? Cuando hay algo que daña su integridad, cuando hay algo que lesiona su integridad. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, cuando la célula es infectada por virus, o sea, la célula siente que entra un virus y ¿qué hace? Inmediatamente programa ¿qué cosa? Su apoptosis. Entonces, una célula, recuerda, entra en apoptosis por varias causas, ¿no? Ya acabamos de ver una. Cuando quiere hacer cambios morfológicos, como el caso del embrión, ¿no? Cambios morfológicos en un individuo. ¿Cuál es la otra razón por la que podrías hacer apoptosis? ¿Por qué no se lo hace apoptosis? Cuando es infectado, ¿por qué hemos dicho? Por virus. ¿Sí se entiende? ¿Sí, no? Otro, cuando viene una célula del sistema inmunológico, por ejemplo el linfocito, ¿no? El linfocito, por ejemplo TCD4, por ejemplo, es una célula del sistema inmunológico, le dice, ¿sabes qué? Mátate. Entonces, la apoptosis también se puede dar por ¿qué cosa? Por estímulo de células del sistema inmune. ¿Sí se entiende? Células del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esas células se pueden estimular a que otra célula haga apoptosis. ¿Sí se entiende, no? ¿Cuándo más haces apoptosis? Cuando dañas ¿qué cosa? El
N. Cuando uno lesiona el ADN, ¿qué cosa? Induce qué cosa? La apoptosis. Y el otro es cuando una célula sufre de qué? Cáncer, ¿no? Cuando una célula se ha vuelto cancerígena, entonces tratan de activar sus mecanismos para realizar apoptosis. ¿Sí se entiende, no? Ya está. Conclusión. ¿Perdón? ¿Lo del cáncer, qué? Cuando una célula se torna Es cancerosa, cancerosa. Ajá. entonces hay mecanismos que se despiertan dentro de la misma célula y tratan de asesinarse, ¿no? ¿Se entiende, no? Porque saben que se están volviendo cancerosas. Es algo así como cuando te muerde un zombie y sabes que te vas a convertir en zombie y te quieres matar para no hacer daño a otros, ¿no? Pero de pronto el virus entra rápido. Ya, listo. Entonces, conclusión. ¿En la embriogénesis participará la apoptosis? Sí. Claro, para formar el embrión, hemos dicho, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Listo, bacán. Bueno, vamos entonces a continuar. Muy bien. Patológicamente, ¿cuándo se da apoptosis? Hemos dicho, cuando un daño en dónde? En el ADN, sí se entiende, ¿no? Cuando hay, ¿qué más? Infecciones, ¿no? Por virus, ¿no? O ¿no? Por células cancerosas, ¿no? O formación de células cancerosas. Ya, ahora, ¿qué pasa? Otra condición no es que te ven en el examen, es esto, ¿no? Cuando una célula produce proteínas anormales, a veces las destruye o a veces las acumula. Pero cuando hay demasiado acúmulo de proteínas anormales, la célula entra en ¿qué? En apoptosis. ¿Sí se entiende? Ya. Pregunta, ¿qué célula del sistema inmunológico es la responsable de inducir a la apoptosis? Ya te hemos dicho ya, ¿cuál es? El linfocito T. ¿Cuál? CD4. Es un ejemplo. No, es la célula en realidad, sí, que induce. Ese dijo ejemplo. Ya. Sí, claro, pero es la célula, ya que va a inducir. ¿Hay otras células? Sí, hay otras células, pero la más importante es la CD4. ¿Ya? Listo, sí se tiene, ¿no? Ya. Bien, ¿qué enfermedades se producen? O sea, hay enfermedades que hacen apoptosis, apoptosis, apoptosis. ¿Qué enfermedades son las más conocidas? ¿Qué enfermedades hacen que tu cuerpo induzca apoptosis así innecesariamente? El famoso lupus, ¿no? El lupus es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Se llama lupus eritematoso, no sé si han escuchado. ¿Sí o no? Ya, no importa, no hay problema. Listo. Luego la artritis reumatoide también. La artritis reumatoide, ya, la que induce a la apoptosis. Bien, ahora te dije, ¿no? Cuando una célula, básicamente, cuando una célula, vamos a hacerlo un poquito por acá, ya está. Cuando una célula está infectada por virus, ¿quién es el que te ayuda a que hagas apoptosis? Suponte, esta célula está repleta de virus, ¿no? Está repleta de virus, le ha infectado virus. Entonces, ¿quién es nuestro amiguito que es el que va a inducir? El linfocito T citotóxico. ¿Quién es el que induce que haga apoptosis? El linfocito T citotóxico. Adivina quién es el citotóxico. El famoso CD4. Es el mismo, ¿se entiende, no? Ya está, no te vayas a olvidar, ¿ya? Ahora, en el caso de las células cancerosas, bien, préstame mucha atención. Vamos a hablar de apoptosis y cáncer, ¿ya? En este caso, apoptosis más cáncer. Perfecto. A ver, con respecto a la apoptosis, primero, ¿el cáncer cómo se produce? Ya sabemos todo el mundo que se produce por la lesión o daño en dónde? En el ADN. ¿Sí se entiende, no? Ya, si hay daño en el ADN, entonces, ¿qué va a pasar? La célula, préstame atención por favor, cuando hay mucho daño en el ADN, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar una proteína que es el guardián del genoma humano, el P53. ¿Sí se entiende? Es como el superhéroe de la célula. ¿Sí se entiende, no?
Y esta es la proteína supresora tumoral más importante. ¿Sí? ¿Por qué se llama supresora tumoral? Porque va a detener el ciclo celular. No, es la que detiene el ciclo celular. Es una proteína que normalmente regula negativamente el ciclo. Entonces la P53, ¿qué es lo que hace? Primero, stop, detiene el ciclo para que no se vayan a reproducir células anormales, mutantes como esta. ¿Se entiende? Detiene el ciclo y trata de repararlo, pero si no se puede reparar, ¿a qué induce? A la apoptosis. Le dice célula muere. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? ¿O no? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Listo? Ok, vamos a hablar rápidamente entonces ya de las características que te van a preguntar, ya con respecto a la apoptosis. Entonces, ¿cuál es la proteína más importante en cuanto a apoptosis? La P53. Pero hay otra segunda proteína que es también importante, que es la proteína VAX, ¿ya? Y el BCL2. El VAX es como... ¿Esa proteína para qué era? Ahorita justo voy. A eso voy. El VAX es como... A ver, el P53 agarra y manda a la P21, otras proteínas, ¿ya? Y le dice, ¿sabes qué? Corrígete, célula, corrígete porque estás mal. Cambia tu vida. Y la célula se achora y no quiere. No quiere, a ver, se revela. Entonces, como no quiere las buenas, manda al asesino. ¿Quién? Al VAX. Este es una proteína asesina. Y el VAX, entre comillas, bueno, no es que mande, ya te explicaré después, pero sí aprenderlo, ¿ok? El VAX es una proteína que promueve la apoptosis. Entonces, ¿qué dice? Bueno, voy a morir, sí, vale, manda el VAX. Pero hay un problema, ¿cuál? El BCL2 no quiere, lo protege a la célula. Dice, no, no lo mates, por favor, le ruega. Entonces el P53, ¿qué hace? Inhibe a la BCL2, dice, cállate, por favor, tenemos que matarla. Y estimula ¿a quién? Al VAX. ¿Sí se entiende? Porque el BCL2 es una proteína pro-apoptótica o anti-apoptótica. Anti-apoptótica. ¿Alright? Alright. ¿Y esto? ¿Qué cosa? Aquí, ¿esa proteína para qué servía? El linfocito CD4 es una célula, no es una proteína. Es una célula que le dice a la otra, hey, mátate. ¿Sí se entiende? Esa es una señal, como dijimos, ¿qué dijimos al inicio? Que habían señales externas o internas. La externa, ¿quién te lo da? El linfocito CD4. Y las señales internas, ¿quién te lo da? El P53. Ya. Bien, continuemos. Listo, aquí no se ha visto nada. Sí. Bien. ¿Qué va a pasar con respecto a los cambios? Préstame atención y esto es súper importante. ¿Cuáles son los cambios clásicos de la apoptosis? O sea, una célula que va a sufrir apoptosis. ¿Qué cambios clásicos va a sufrir? Cambios clásicos de la apoptosis. Bien, ¿qué tenemos? Primero, la membrana nuclear o el núcleo, ¿qué pasa? Se fragmenta. ¿Sí se entiende? Hay fragmentación del núcleo. ¿Sí se entiende? El cromosoma del ADN, o sea, el ADN también se fragmenta. ¿Sí? Fragmentación del ADN cromosomal. ¿Sí se entiende, no? Y se forman, el citoplasma que empieza a formar vesículas o cuerpos apoptóticos. Y luego, correcto, se realiza la famosa fagocitosis. Fla, fla, fla. Y se da la fagocitosis. Ok. ¿Sí se entiende? ¿Sí lo entiendes? Sí, ¿no? Ya. Bueno, hay características histológicas por si acaso, que no lo voy a tomar en cuenta, pero desde ya te digo una, así, muy brutal, que es que el citoplasma se hace intensamente eosinófilo, ¿ya? Eosinófilo, o sea, tiene más atracción por la eosina. Entonces se hace más eosinófilo, eosinofílico. ¿No? El citoplasma, ¿cómo se torna? Más eosinofílico. ¿Y la carioteca cómo va a estar?
el núcleo, ¿cómo está? Fragmentado. ¿Sí se entiende, no? Ahora sí, vamos a hablar de los cambios que probablemente sean los más importantes para el tema en tu caso, ¿ya? Primero, van a ver, préstame atención, unas proteínas llamadas caspasas. Y estas caspasas realmente son las promotoras de la apoptosis. Por ellas se da la apoptosis. Ellas son proteínas. Se activan. Las de acá son proteínas. Sí. Que están inactivas, pero para que sea la apoptosis, ¿qué tiene que pasar? Tienen que activarse. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué cambios bioquímicos hay? ¿Se activa qué cosa? Las caspasas. ¿Qué pasa? ¿El citoesqueleto es el que le da la forma a la célula o no? ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, si la célula es cúbica, ¿no? ¿Qué pasa? El citoesqueleto se desorganiza, ¿estamos de acuerdo? Va a sufrir proteólisis el citoesqueleto, ¿sí se entiende, no? Por lo tanto, la célula más o menos se va a tornar, ¿qué cosa? Esférica, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Bacán. Listo. ¿Qué hemos dicho también? Que se fragmenta, ¿qué cosa? ¿Qué se fragmenta? El ADN. El ADN y los cromosomas, ¿sí se entiende? ¿Y qué enzima es la que activa o destruye eso? Las nucleasas, ¿ya? ¿Qué enzimas son las que hacen ese proceso de degradación del núcleo, la nucleasa? ¿Sí se entiende, no? Ya está. Por ejemplo, ¿cómo es el mecanismo general de la apoptosis? O sea, ¿cómo es todo este rollo? A ver, préstame atención. Vamos a meterle un zoom más agresivo. Y ya está. Muy bien. Apoptosis. Ojo, si hay una patología dentro de la célula, sería una patología interna o no. Pero puede ser que haya patologías externas o extrínsecas. Por ejemplo, que un linfocito esté loco, un CD8 esté recontraalterado, un CD4, perdón, esté alterado. ¿Y qué hace? Induce apoptosis. ¿Sí? Y induce a la célula, mátate, le dice. Pero si yo estoy bien, te he dicho que te mate. ¿Sí se entiende, no? Entonces, patologías o alteraciones, ¿qué cosa? Extrínsecas. ¿Se entiende, no? Ya. Cuando son anormalidades intrínsecas o patologías intrínsecas, ¿qué pasa? ¿Quién se activa? El citocromo C. ¿Y el citocromo C qué activa? Caspasas. ¿Y las caspasas a qué te llevan? A la muerte de la célula. O sea, ¿quiénes son responsables en conclusión?